agradecerles a todos su importante presencia. Creemos que como ACIMEC cooperamos al buen desarrollo y crecimiento de las empresas, a tocar estos temas que nos pueden afectar en algún momento y para lo cual hay que estar interiorizado de lo que está pasando. Como siempre, ¿no es cierto?, comentarles que estarán silenciados los micrófonos para no tener ruido ambiente que puedan distraer a nuestro relator y para que no nos moleste también en la continuidad de la charla. Ustedes, como bien saben, en el chat de la plataforma pueden escribir preguntas para que nuestro invitado las pueda responder al final de su presentación y, por supuesto, como siempre lo decimos, si son muy específicas, podrán recibir una respuesta en algún mail o en algún contacto que también dejaremos en esta presentación. Como siempre, terminada la conferencia, se enviará un link donde podrán descargar esta presentación que hoy día vamos a estar grabando. Junto con saludarlos como es nuestra costumbre, hoy día muy especial, ya lo diremos, le damos la más cordial bienvenida, ¿no es cierto? Y hoy es momento de agradecerles, como siempre, ese apoyo que nos han dado como asociación gremial en el uso de los servicios que siempre entregamos a través de nuestras empresas y corporaciones del grupo ACIMEC, ¿no es cierto? Nuestra OTEC, capacitando para crecer, nuestra OTIC, un apoyo para el área de personas, nuestra ACIMEC asesorías para el crecimiento de las empresas, la Corporación Educacional, que en este momento se encuentra justamente con vacante disponible en alumnos para el próximo año, para todos los que les estén interesados, podemos hacer el contacto, ¿no es cierto? Y si son socios de ACIMEC, tenemos, por supuesto, estas vacantes especiales para que los hijos de nuestra gente puedan también trabajar en esto. Tenemos eventos y servicios y, por supuesto, siempre preocupados de nuestros trabajadores, nuestro centro de evaluación y certificación de competencias laborales. Por preferirnos, por supuesto, muchas gracias. También hay que agradecer, como siempre, a nuestros muy estimados auspiciadores. Hoy día partimos por aquí, incluso antes de los avisos. Me refiero, ni más ni menos que a los héroes, para vivir siempre con ganas, la Asociación Chilena de Seguridad. Realmente nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, acero sostenible. Yo creo que ya lo saben, el mayor productor de acero reciclado en Chile. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC, ACIMEC. Capacitando, sí, pero capacitando para crecer. Credit Corp Capital. Aliados, potenciando tus decisiones. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldadura. GIMSE Industrial, cuidamos el acero. ACIMEC Asesorías, para apoyar la gestión de todas las empresas socias. Leita Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico Español, apoyando tu gestión, agregando valor a su empresa siempre. Nuestro TIC ACIMEC, como ya lo hemos dicho siempre, un apoyo real siempre a las áreas de personas. South Metal, especialistas en ferroaleaciones y metales para metalurgia, y presente siempre, porque siempre está con Chile, CAP Acero. Contarles que hoy día estamos cumpliendo 83 años de asociación gremial. Nos han pillado cosas especiales, veremos de aquí a final de año si podemos hacer algún tipo de celebración, y ya estamos dándole alguna vuelta al respecto, pero son 83 años haciendo de Chile un país con industria. Un país con industria, que son empresas industriales y que como empresas cumplen un doble rol. Obviamente un rol de desarrollo económico, que es innegable, con mejores empleos, ¿no es cierto? Pero también un rol de desarrollo social, donde las personas todas podemos acceder, ¿no es cierto?, a una vida mejor. Ese es el ACIMEC que queremos entregar y que hemos luchado por mantener siempre funcionando gracias a todos ustedes. Otros avisos entonces, les puedo contar que el Círculo de Galvanizadores de ACIMEC los invita a participar de la charla Galvanizado, un aporte a la industria minera, con don Renato Tocín, graduado en Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica en Curitiba, Brasil, el día martes 26 de octubre a las 9:30 por la misma plataforma que hoy estamos ocupando, es decir, por Zoom. Es una interesante charla que también los invitamos a escuchar. Hoy día estamos en un tema realmente legal, este es más bien técnico, pero ahí lo esperamos entonces para que reserve ya martes 26 de octubre a las 9:30 horas. Informamos también que el día 30 de septiembre concluyó la recepción de información correspondiente al estudio de remuneraciones y beneficios 2021. El Departamento de Estudios se encuentra ya en etapa de validación y procesamiento de la información y durante el mes de noviembre le estaremos informando acerca de la disponibilidad del documento para aquellas empresas que están interesadas en contar con él. Esto lo hacemos, este aviso,
respondiendo a las preguntas que nos están llegando de cuándo va a estar disponible. Es un documento que tiene el valor de contar solo con información fidedigna, que mantenemos con mucha confidencialidad, obviamente, pero información de nuestro sector absolutamente fidedigna de las empresas asociadas. Cualquier consulta, ignacio.canales@acimet.cl, es el jefe del departamento de estudio de Acimet. Señores, quiero presentarle a ustedes a nuestro invitado de hoy, gran amigo, importante abogado, ¿no es cierto? Abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho, ¿no es cierto?, internacional, y magíster en Administración de Empresas, MBA de la American University, Washington, D.C., ex fiscal de la Compañía Sudamericana de Vapores, ¿eh? Y abogado, miembro de la Fiscalía de Quiñenco y abogado consultor del estudio Eluchans, importante estudio de nuestro país. Amigos y amigas, quiero dejar con ustedes a Edmundo. Edmundo, le cedo el micrófono para que nos cuente cómo va este tema que tanto nos preocupa de la prevención de delitos en las empresas. Buenos días, Edmundo. Buenos días, don Marcelo. Buenos días a todos. Aprovecho de saludar y felicitar a Acimet por sus 83 años, ¿no es cierto? Ojalá que sean muchos años más. Les agradezco la participación de todos hoy día. Espero no aburrirlos. Les tengo una presentación, como decía Marcelo, de un tema, es legal, pero abarca también otras áreas en la empresa, no solo la legal. Y es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la adopción de modelos de prevención de delitos por parte de las personas jurídicas. La presentación debiese tomar unos 25 o 30 minutos y encantado después de la presentación de recibir sus preguntas o comentarios. Espero estar en condiciones de responderles, ¿no es cierto? A partir de algunas referencias de la ley. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la Ley 20393, se publicó en diciembre del 2009 y establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que son, hasta el día de hoy en la ley, las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado, frente a hoy 14 delitos. Hoy el catálogo de delitos de la ley 20393 está compuesto por 14 tipos penales. Los tres primeros fueron el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Luego se incorporó la receptación. En el año 2018 se incorporaron 4 tipos penales nuevos con la ley 21.121, que fueron la negociación incompatible, la corrupción, los sobornos entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Luego, en el año 2019, con la ley 21.132, que creó el nuevo, es la nueva ley del Sennapesca y modificó con ello ciertas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se incorporaron 4 tipos específicos para el ámbito pesquero, y finalmente se incorporaron en el catálogo de los referidos delitos 2 tipos penales en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Un poquito más adelante voy a hacer referencia específica a los 14 tipos penales, pero quería hacerles esta introducción. La ley actual establece que las empresas, voy a hablar indistintamente de personas jurídicas o empresas para simplificarlo, establece como presupuesto de la responsabilidad penal de las empresas lo siguiente: se tienen que dar estos 3 supuestos para que las empresas sean responsables penalmente. Lo primero, que los delitos fueran cometidos directa e inmediatamente en interés o provecho de la persona jurídica. Segundo, que los delitos fuesen cometidos por así decirlo, la plana mayor y los que están inmediatamente bajo la plana mayor en las empresas. Y tercero, que la comisión de los delitos fuera consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa de los deberes de dirección y supervisión. Este último punto es bien relevante porque los deberes de dirección y supervisión se traducen básicamente en la implementación de un modelo de prevención de delitos antes de la comisión de los delitos. Luego también voy a hablar con más detenimiento respecto de esto, en base a jurisprudencia reciente de los tribunales en Chile, pero es bueno que tengan en mente este punto, los deberes de dirección y supervisión. Pues algo que causa ansiedad inmediatamente, por eso lo puse en la slide 2 de contenido de la presentación, las penas, las sanciones a las que se ven expuestas las empresas ante la comisión de un delito, dándose los presupuestos a los que yo hacía referencia anteriormente. La ley establece hoy día en su artículo 8 ciertas penas que pueden
aplicarse a las empresas, a las personas jurídicas frente a la comisión de los delitos que hoy contempla el catálogo, partiendo por la disolución o la cancelación de la persona jurídica, de la personalidad jurídica. Segundo, la prohibición temporal o perpetua de celebrar actos o contratos con el Estado. La temporal se gradúa en la ley y va básicamente de un periodo de 2 a 5 años. Después la pérdida total o parcial de beneficios fiscales o la prohibición absoluta de recepción de dichos beneficios. Cuando hablamos de beneficios hablamos, por ejemplo, de subsidio. La ley también ahí establece en la pérdida parcial una gradualidad en la pérdida de dichos beneficios, en función de un porcentaje hasta llegando al 100%, que equivale, por cierto, a la pérdida total de los beneficios. La multa, esto es algo siempre relevante que llama la atención. Por supuesto que a las empresas uno no puede meterla a la cárcel, pero después de la disolución, yo diría, lo más gravoso para una empresa, yo creo que va a ser las multas. El texto original de la ley establecía como multa máxima 20.000 UTM, y hoy el texto de la ley establece como multa máxima 300.000 UTM, en un rango de 400 a 300.000 UTM, que va entre un poquito más de 21 millones de pesos y casi 16.000 millones de pesos. Para que se hagan una idea, la empresa Corpesca, cuando fue sancionada en función de la 20393, el Ministerio Público solicitó como pena para Corpesca el máximo de la multa establecida en ese momento en la ley, que eran 20.000 UTM, y el tribunal finalmente la condena a pagar 10.000 UTM. Pero eso es para que lo tengan un poquito en mente. La verdad que la pena, la multa hoy es muy, muy alta, son casi 16.000 millones de pesos, como les decía. Y por último, la ley establece en su artículo 13 penas accesorias a las anteriores. Por ejemplo, la publicación de un extracto de la sentencia en el diario oficial o en un diario de publicación de circulación nacional. En el caso de Corpesca también, volviendo a Corpesca, el tribunal no solo le impone una multa de 10.000 UTM a Corpesca, sino que además le impone como pena la publicación de un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional. Por supuesto que a costo del condenado, a costo de Corpesca. Y otra pena accesoria que yo creo que vale la pena mencionar es el comiso. El comiso es básicamente una sanción civil derivada de la comisión de un delito y consiste en la facultad que tiene el Estado de hacerse de los frutos obtenidos como consecuencia de la comisión de un delito, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se roba plata, ¿no es cierto? Y con esa plata se compran autos, bueno, el comiso consiste en decomisar justamente esos vehículos porque fueron adquiridos con cargo a los bienes que fueron robados, en este caso, que son los fondos, ¿cierto? La plata. Después, como yo les mencionaba anteriormente, íbamos a tocar en más detalle los delitos. Como yo les decía hoy, el catálogo está compuesto por 14 delitos. Los 3 delitos originales fueron el cohecho, que consiste básicamente en dar, ofrecer o consentir en dar a un empleado público algún beneficio, sea en dinero o de otra naturaleza, que tenga por objeto beneficiarlo a él o a un tercero. La ley establece el cohecho respecto de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. El segundo delito original incorporado en el catálogo fue el lavado de activos, que es básicamente el ocultamiento o disimulo del origen ilícito de ciertos bienes, o adquirir dichos bienes. El tercero, el financiamiento del terrorismo, como el nombre lo indica, es básicamente recaudar o proveer fondos para actividades terroristas. Esos son los 3 originales. Luego se incorporó la receptación, que se da cuando uno conoce el origen ilícito, o al menos debe conocer el origen ilícito de ciertos bienes, y no obstante eso, igual los adquiere. El caso clásico que salió en la prensa hace un tiempo fue, no sé si lo recuerdan, el caso de un futbolista que compró televisores LED en 200.000 pesos en circunstancias que los televisores en el mercado costaban 1,5 millones, 2 millones de pesos. Bueno, al comprar esos televisores LED, esta persona debió al menos suponer, ¿no es cierto?, saber que en función del precio irrisorio que le cobraban por los televisores versus su valor comercial, bueno, muy probablemente habían sido robados, ¿no es cierto? Era el resultado de la comisión de un delito, por así decirlo. Luego pasamos al segundo grupo de delitos, por así denominarlos, que fueron incorporados en el 2018, que son la negociación incompatible, que se dan en varios supuestos, pero yo destaqué en negrilla, yo creo que el principal para las personas, para la sociedad anónima, que es cuando la verdad que algún director o un gerente, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley,
se interesa directa o indirectamente en algún contrato o negociación de la empresa. Para esto es clave en la negociación compatible los conflictos de intereses, declarar los conflictos de intereses, abstenerse frente a la identificación de una actuación que puede acarrear un conflicto de interés, ¿no es cierto? El segundo delito de este grupo es el soborno o corrupción entre particulares, que desde la óptica del sobornado se da cuando el empleado de una empresa favorece a un oferente por sobre otro, aceptando recibir o recibiendo, ¿no es cierto?, un beneficio económico de otra naturaleza. Se habló hace un tiempo también en la prensa el caso de una cervecera que identificó en su organización la comisión del delito de soborno entre particulares y se dio en el contexto de que el encargado de la asignación de recorrido a los transportistas de la cervecera le había asignado a dedo un contrato para la asignación de recorrido a un tercero, ¿no es cierto?, a un proveedor, a un prestador de servicios, y en condiciones más favorables que el resto de los contratantes, y como resultado de eso, el oferente por el lado le dio plata, ¿no es cierto?, a este empleado para que le asignara a dedo el contrato. El tercer delito es la apropiación indebida, como el nombre lo indica, es apropiarse o distraer dinero o ciertas especies que son entregadas en administración, depósito o comisión. Y el cuarto delito de esta categoría, que ha salido bastante en la prensa, que es la administración desleal. Se da cuando quien tiene facultades de administrar o representar a una empresa, ¿no es cierto?, le irroga un perjuicio a la misma, ejerciendo facultades de forma abusiva, más allá de las facultades que le entregó la empresa. La administración desleal, como les decía, también ha aparecido en la prensa y en opinión de algunos penalistas que son críticos de cómo se ha tratado este tipo penal. Dicen, la administración desleal es básicamente un delito que tiene por objeto tratar de arreglar cuentas con un ex ejecutivo de una empresa con el que tuvo problemas, ¿no es cierto?, o con un ex socio. Para eso se utilizaba, en opinión de algunos, este tipo penal. Luego pasamos a la tercera categoría de delitos, que son los específicos para el ámbito pesquero, que fueron incorporados, como yo les decía al comienzo, en el año 2019, con la nueva ley del Sernapesca, que son tipos penales que tienen aplicación puntual y específica para las empresas que se dedican al ámbito pesquero, que son la contaminación de agua, la comercialización de productos vedados, la pesca ilegal de recursos de fondo marino y el procesamiento, almacenamiento o utilización de recursos escasos. Y pasamos por último a los dos tipos penales incorporados en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Uno es la obtención fraudulenta de las prestaciones del seguro de cesantía y el otro es básicamente la imposición a un trabajador de concurrir a prestar funciones a la empresa en circunstancias que él estaba en cuarentena o en aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad. Haciendo una breve conclusión respecto de los delitos. Como les decía, son 14 los tipos penales que hoy día están incorporados en el catálogo de la ley 20393. Yo diría que hay 8 tipos penales, excluyendo los 2 tipos del COVID, ¿no es cierto?, que han perdido un poco vigencia, dado que favorablemente las condiciones sanitarias han mejorado en el país, ¿no es cierto? Y ya no tenemos cuarentenas, pero excluyendo a los tipos penales del COVID, hay 8 delitos que aplican transversalmente a las empresas, que son los primeros 8 a los que yo hacía referencia, que son el cohecho, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la receptación. Y luego la negociación incompatible, el soborno entre particulares, la apropiación indebida y la administración desleal. Esos tienen aplicación transversal a todas las empresas, independiente del giro que tengan. Pero estos 4 tipos penales del ámbito pesquero solo aplican, como yo les decía, a las empresas que tienen en su giro cualquier actividad relacionada con el ámbito pesquero, ¿no es cierto? En consecuencia, las empresas cuando trabajan en su modelo de prevención de delitos, si es un holding, por ejemplo, y no tiene ninguna actividad pesquera, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, que incorpore en su sistema de prevención de delitos el ámbito pesquero. Entonces, eso es lo que quería destacar respecto de los delitos. 8 de aplicación transversal y 4 muy específicos. Pasando a los modelos de prevención de delito, como yo les decía al comienzo, el tercer supuesto de la responsabilidad penal contemplado hoy en la ley dice relación con el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión, o más bien el incumplimiento, ¿no es cierto? Y los deberes de dirección y supervisión se traducen básicamente en la implementación ex ante de
modelos de prevención de delito. El modelo de prevención de delito es el documento madre en el compliance de las empresas, y bajo el mismo existen una serie de anexos que tratan distintas materias, pero el modelo de prevención de delito, de acuerdo a lo establecido en la ley, tiene que tener ciertos contenidos mínimos, que son los que se indican en las letras B, C y D de la presentación. No obstante, yo creo que es importante también en los modelos de prevención de delito incorporar la letra A, y lo que aparece aquí es la letra A, que es básicamente una declaración de las empresas o de las personas jurídicas de someter su actuación a la legalidad, y el compromiso de toda la organización de comprometerse a observar, por supuesto, que el MPD, el modelo de prevención de delito, pero también las leyes, reglamentos y demás regulaciones aplicables, muchas veces internas a las empresas. Yo creo que es bueno partir siempre en los modelos por esa declaración. Nos acogemos al principio de legalidad, sometemos nuestra actividad al cumplimiento de las leyes y normas aplicables al efecto. Y pasando al contenido mínimo establecido en la ley establece que los modelos de prevención de delito tienen primero que designar un encargado de prevención de delito. En algunas empresas se denomina a este funcionario como director de cumplimiento, gerente de cumplimiento, en las compañías más grandes y más complejas, oficial de cumplimiento legal. Yo puntualmente soy oficial de cumplimiento legal de una sociedad anónima abierta, pero cumplo, al ser oficial de cumplimiento legal, las funciones también de encargado de prevención de delitos, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que la denominación en las empresas varía. Lo importante del encargado de prevención de delitos, para tenerlo en mente, es primero que tiene como principal función implementar y velar por la correcta aplicación, ¿no es cierto?, del modelo de prevención de delitos. El encargado de prevención de delito puede desarrollar sus funciones internas o externamente en las empresas. Yo diría que en las empresas de gran tamaño, con mucha relación con proveedores, con clientes, con reguladores, con funcionarios públicos, yo creo que es bueno que el oficial de cumplimiento esté dentro de la organización. El compliance en las empresas es clave para que sea efectivo, que sea un compliance de puertas abiertas, que el encargado de prevención sea conocido en la organización, que tengan acceso al mismo los funcionarios de la empresa de distinto rango de forma permanente. Entonces, las empresas grandes, yo creo que es bueno que el oficial esté adentro, el encargado esté adentro. Pero las empresas chicas o en las empresas cuya administración es más simple, perfectamente puede estar externamente y puede ser un tercero que presta servicio, el oficial de cumplimiento. Ahora, es clave que el oficial de cumplimiento sea autónomo, sea independiente, tenga presupuesto propio y medios materiales para poder desarrollar correctamente su función, y además que tenga acceso a la alta administración. Para que los modelos de cumplimiento sean efectivos y cubran a las personas jurídicas, no basta con que sean de papel, ¿no es cierto? Tienen que tener vida, y la forma de acreditar la vida, la evidencia, ¿no es cierto?, del compliance es trazabilidad, cuentas del oficial de cumplimiento a la alta administración, en la sociedad anónima del directorio, involucramiento en la implementación, en la designación del encargado de prevención, en la participación en capacitaciones. Entonces, eso también es un aspecto muy, muy importante a destacar. El segundo componente que establece la ley de los modelos de prevención de delitos es el establecimiento de un sistema de prevención de delitos. Como yo les mencionaba cuando hacía referencia a los delitos, es muy importante que las empresas, en función de su giro, de su tamaño, de su nivel de complejidad, identifiquen los riesgos a los que están expuestas en función de los delitos que hoy contempla la ley. Una vez identificados los riesgos, lo que debiese hacer la empresa es trabajar en políticas, protocolos, procedimientos que tengan por objeto otorgar lineamientos a los funcionarios de las empresas para el correcto ejercicio de sus funciones, y además establecer controles para mitigar los riesgos identificados, ¿no es cierto? Y por último, es importante que el sistema de prevención de delitos establezca sanciones frente al incumplimiento del MPD o de la regulación interna de la compañía o de las leyes o normativa general aplicable a la empresa. Y el tercer componente que establece la ley es la supervisión. Y como yo les decía antes, es muy importante que quien supervise la correcta implementación del modelo sea la alta administración. No obstante, el encargado de prevención sea el responsable directo, es muy importante que la alta administración, la sociedad anónima, el directorio de una sociedad anónima, esté involucrado en la supervisión y correcta implementación del modelo y del sistema de prevención de delitos.
Respecto de la certificación, que aparece aquí en la letra D, la certificación consiste de los modelos de prevención en el check, ¿no es cierto?, que hace un tercero independiente respecto del cumplimiento por parte del modelo de prevención de delito de justamente de lo que aparece aquí, del contenido mínimo establecido en el artículo 4º de la ley, y en función de eso, de la correcta implementación del modelo de prevención de delito. Ahora, no es necesario que las empresas certifiquen sus modelos de prevención de delito. La ley lo establece como algo facultativo para las personas jurídicas. No obstante, yo creo que es algo útil, sobre todo en las compañías que tienen una administración compleja y un tamaño también considerable. Yo creo que siempre es bueno, sobre todo para la trazabilidad del compliance, que existe esta certificación, esta auditoría de un tercero independiente. Las entidades certificadoras están inscritas en un registro especial que lleva la Comisión para el Mercado Financiero al efecto, y a mí me ha tocado en mi desarrollo profesional relacionarme con algunas y me he llevado una muy buena impresión de su trabajo. Así que yo creo que es bueno considerarlo siempre. Segundo, considerar los modelos de prevención de delito es su ámbito de aplicación. Los modelos de prevención de delito tienen aplicación respecto de las personas, como yo les decía, aplican a toda la organización, a todos los funcionarios de la organización. No obstante, hoy la ley solo establece en el círculo de personas que obligan a la empresa penalmente a la plana mayor y a quienes están inmediatamente debajo de ella. Yo creo que es importante para que existan verdaderas culturas de cumplimiento en las organizaciones, que exista un conocimiento interno acabado del compliance, del modelo, del sistema de prevención de delitos, y además de los terceros con los que la empresa se relaciona. Segundo, respecto de otras leyes o regulaciones, es importante que los modelos de prevención de delitos sean complementarios, ¿no es cierto?, y obligatorios en conjunto con otras normativas que aplican a la empresa, sean leyes o legislación, ¿no es cierto?, y normativa interna de la compañía. Y tercero, respecto al territorio, el Código Penal en Chile establece que la ley penal chilena solo aplica en territorio nacional, y en consecuencia la ley 20393, que es una ley penal, solo aplicaría en el territorio nacional. No obstante eso, hay que tener siempre presente que la aplicación de esta normativa de responsabilidad penal se ha producido como un efecto dominó, que básicamente viene de Estados Unidos y otras legislaciones extranjeras, que partieron con la aprobación de cierta normativa para la prevención del cohecho, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y muchas veces lo que se partió aprobando en Chile era un reflejo, por cierto, de lo aprobado en otros países, y en consecuencia yo creo que, no obstante solo aplicar en Chile la ley 20393, ¿no es cierto?, porque es una ley penal, yo creo que, por ejemplo, una política sólida y robusta de prevención del cohecho de funcionarios públicos extranjeros podría eventualmente ser considerado un atenuante o ayudar en un eventual juicio en Estados Unidos por una causa abierta por el FCPA, que es una regulación que tiene por objeto justamente prevenir la corrupción y el cohecho de funcionarios públicos. Respecto a los planes de cumplimiento en las empresas, como yo les decía, es muy importante que siempre se considera el modelo de prevención de delitos como el documento madre, pero bajo el modelo de prevención de delitos existen una serie de documentación anexa al mismo, y que también, por supuesto, que son obligatorios para los empleados, para los funcionarios de distinto rango de la empresa, y, como establece hoy la ley, para los prestadores de servicios de las personas jurídicas. A modo de ejemplo, algunas de estas regulaciones internas también obligatorias son el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el KYC, que tiene por objeto regular la relación con clientes, el KYS, con proveedores o prestadores de servicios, los conflictos de intereses, el procedimiento de relación con funcionarios públicos, de atención, de otorgamiento de atenciones, donaciones y hospitalidades. Entonces es importante siempre tener en mente, está el MPD, pero bajo el MPD existen otros documentos que igualmente forman parte del sistema de prevención de delitos o del compliance general de las compañías. Y dentro de esos documentos también están las matrices de riesgo. Como yo les decía, es importante identificar, en función del giro, del tamaño, del nivel de complejidad de la empresa, los riesgos a los que está expuesta la misma en función de los tipos penales establecidos hoy en la ley. Y eso se refleja en matrices de riesgo, donde se identifican los riesgos asociados a los delitos y se establecen controles de forma de mitigar los riesgos, ¿no es cierto?, estableciendo un riesgo residual luego de aplicado el control respectivo.
Otro pilar fundamental, yo diría, y componente de los modelos de prevención de delitos es el procedimiento de denuncia. Es muy importante que las empresas, de forma de reflejar una implementación eficiente de su compliance, es que tengan abiertos canales de denuncia que permitan reportar situaciones sospechosas, ¿no es cierto?, o derechamente la comisión de delitos. Hay empresas que el día de hoy han ampliado los canales de denuncia a protección al consumidor, a temas laborales, a libre competencia, pero lo importante es que existan estos canales de denuncia. Generalmente estos canales de denuncia son publicados en las páginas web de las compañías y también muchas veces están en la intranet. Lo importante es que sean de fácil acceso, que sean operativos, que permitan hacer denuncias anónimas. Es muy importante, en mi opinión, que el denunciante que la identidad del denunciante esté protegida, ¿no es cierto? Y la forma de protegerlo es que pueda hacer una denuncia anónima. Y en la eventualidad, esperemos que sea improbable, ¿no es cierto?, de que se revele la identidad del denunciante, que se puedan tomar medidas cautelares que tengan por objeto evitar represalias en contra del mismo. Quien tiene acceso permanente al canal de denuncia es el encargado de prevención de delitos, y es el mismo el que, ya sea a través del canal o de forma presencial, tiene que dar todas las facilidades para que las personas puedan reportar incumplimiento al MPD o comisión de delitos, ¿cierto? Y reportadas las denuncias, es muy importante que éstas lleguen a la alta administración, y la alta administración también se involucre eventualmente en la aplicación de sanciones. Ahí queda un punto respecto de la publicidad. ¿Vale la pena publicar las sanciones una vez aplicadas, de forma de abrirle un poquito los ojos a los funcionarios de las compañías, de las empresas, respecto a las consecuencias frente a la comisión de un delito o incumplimiento de un MPD? Eso es algo, yo creo, que hay que analizar caso a caso, pero eventualmente podría ser efectivo publicar las sanciones, ¿cierto? Otro punto relevante, haciendo referencia específicamente a la adopción de modelos de prevención de delitos y al tercer presupuesto de la responsabilidad penal de las empresas. Como yo les decía, hoy la ley establece como elementos o como condiciones, ¿no es cierto?, para que las empresas sean responsables penalmente: primero, que el delito sea cometido en su interés o provecho; segundo, que sea cometido por funcionarios de la plana mayor o quienes están inmediatamente debajo de ella; y tercero, que la comisión del delito fuere consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de los deberes de dirección y supervisión. Y aquí volvemos a los deberes de dirección y supervisión. Esto es algo clave, y dice relación con lo que yo mencionaba antes, que es la adopción de los modelos de prevención de delito. Como yo les comentaba, la ley hoy establece en su artículo 4 los componentes mínimos que deben cumplir, que deben contener los modelos de prevención de delito, pero no existía hasta hace un tiempo nada claro respecto de en qué se traducía eso en la práctica, cómo aterrizábamos el compliance de las empresas, ¿no es cierto? Y el fallo del caso Corpesca, en mi opinión, vuelvo a ese fallo porque tiene varios aspectos interesantes, nos da luces de lo que podría entenderse como cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. El Tribunal de Juicio Oral, cuando le impone las penas de multa de 10.000 UTM y de publicación de un extracto de la sentencia en un diario a Corpesca, fundamenta la imposición de las penas, el incumplimiento de la misma por parte de los deberes de dirección y supervisión, y basa lo anterior en los siguientes aspectos. Primero, en opinión del tribunal, Corpesca no tenía adoptado un modelo de prevención de delito a la época de comisión de los delitos. Segundo, una vez que adoptó el modelo, fue un modelo tipo, no ajustado al giro específico y nivel de complejidad ni tamaño de Corpesca. Tercero, existía un encargado de prevención de delitos, pero que no tenía seniority, no tenía acceso a la alta administración, no tenía autonomía, no tenía dependencia ni medios materiales para poder desarrollar sus funciones. Tanto es así que era un subgerente. Imagínense, ¿cómo va a tener acceso a la alta administración un subgerente en circunstancias que tiene arriba al gerente de área y después al gerente general, ¿no es cierto? O sea, para él llegar al directorio era una cuestión sencillamente muy complicada. Y cuarto, no existía, como consecuencia del anterior, un involucramiento efectivo de la alta administración en la implementación del sistema de prevención de delitos. Entonces, dicho lo anterior, pareciera que hoy, en función de jurisprudencia, de fallos recientes de los tribunales de justicia, se podrían entender cumplidos o satisfechos los deberes de dirección y supervisión cuando, uno,
el modelo se adopta antes de la comisión del delito y es conocido internamente. Dos, cuando el modelo de prevención de delito es customizado a la realidad de la empresa. Eso es clave. Está moldado a la realidad, al tipo específico, al giro, al nivel de complejidad de la empresa. Tercero, cuando existe un encargado de prevención de delito empoderado, por así decirlo, con facultad y medios suficientes, autonomía y medios materiales para poder desarrollar su función. Y cuarto, que cuando existe un involucramiento de la alta administración en la implementación del sistema de prevención de delitos. Yo agregaría estos 4 elementos: la existencia de un canal de denuncia operativo, 100%, y por último, y relacionado a lo que comentaba del conocimiento interno, capacitaciones. La gente tiene que capacitarse en compliance, es importante que lo tengan en la cabeza, que cuando desarrollen sus funciones, cuando tengan una reunión, por ejemplo, con un funcionario público, informen la reunión, vean cuál es el motivo de la reunión, que sean cuidadosos cuando reciben regalos o atenciones, cuando se aprueban donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que les tenía preparado hoy respecto de lo que es la ley, en base a su texto actual, vigente, y incorporé como última lámina, que yo creo que son temas de interés muy contingentes en materias de cumplimiento, los que aparecen aquí en la lámina, y estos los incorporé en función de mi participación en distintos seminarios, charlas, respecto de temas de cumplimiento en distintos ámbitos. El primer tema de interés es el famoso proyecto de ley de delitos económicos. Lo puse en letra roja para llamar un poco la atención, pero es un proyecto que ha aparecido mucho en la prensa, luego de la aprobación del texto en la Cámara de Diputados en julio de este año. Ahora está en el Senado en segundo trámite constitucional. Es un proyecto muy ambicioso que crea básicamente una legislación penal paralela para las empresas medianas y grandes, y tiene su foco en el desarrollo de la actividad empresarial. Es un proyecto, como les decía, muy ambicioso, que establece una serie de modificaciones a distintos cuerpos legales: libre competencia, protección al consumidor, tributario, aduana, responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros. Y yo creo que vale la pena hacerle seguimiento al desarrollo del proyecto y ver en definitiva qué es lo que aparece en el Senado, qué es lo que sale del Senado más bien. Específicamente lo que dice en relación con la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el proyecto establece varias modificaciones que les voy a comentar brevemente. Lo primero, amplía considerablemente el catálogo de delitos que afectan a las personas jurídicas. Como yo les decía al comienzo, hoy el catálogo establece 14 tipos penales. Bueno, con esta ley se incorporan y vamos a llegar a más de 100 delitos. Imagínense lo que va a ser eso. Segundo, amplía el círculo de las personas que pueden hacer responsables penalmente a las empresas. Como yo les decía, uno de los presupuestos hoy en la ley es que el delito sea cometido por la plana mayor o quienes están inmediatamente debajo de la plana mayor. Bueno, el proyecto lo que hace es no solo ser responsable a todos ellos, sino que además a cualquier funcionario de la empresa, preste la función que preste, y además a los prestadores de servicios de la empresa. Imagínense lo desafiante que va a ser para los oficiales de cumplimiento y para las empresas hacer realmente obligatorio a los prestadores de servicios, ¿no es cierto?, el cumplimiento de sus sistemas de prevención. Imagínense que en empresas medianas los proveedores no son exclusivos, le prestan servicios a distintas empresas. Imagínense ese caso. Bueno, la ley también incorpora como sujetos activos no solo a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado, sino que mete a los partidos políticos, a las iglesias y a las universidades, por así decirlo. Entonces también amplía la ley en ese aspecto, por así decirlo, y incluye una serie de modificaciones también en las penas, en la graduación de las penas, de las multas y todo ello. Segundo tema relevante que yo quería comentar es el aumento de los casos de corrupción durante el último tiempo. También aparece en la prensa, ¿no es cierto?, cómo han aumentado los casos de corrupción en las empresas, producto del encierro, oye, en las municipalidades, con los cambios de alcalde. Yo creo que eso es algo que siempre tenemos que tener en la retina, por así decirlo, y yo creo que es clave para la prevención de la corrupción, el tratamiento del cohecho, relación con funcionarios públicos, relación con los reguladores, con las distintas autoridades regulares. Tercer aspecto importante, que son los temas preferentes de preocupación en los directorios durante la pandemia. Bueno, el proyecto de delito económico al que yo hacía alusión, protección al consumidor, ciberseguridad.
hay muchas compañías que durante el encierro fueron hackeadas, ¿cierto? Y han debido implementar sistemas de cumplimiento en materia de ciberseguridad. Y por último, termino mi presentación haciendo referencia a los principales controles auditados a la fecha por las entidades fiscalizadoras y certificadoras en el ejercicio de la certificación de los modelos de prevención de delitos, capacitaciones, conocimiento interno de los modelos de prevención de delitos, canal de denuncias, operatividad, ¿no es cierto? Interacción con funcionarios públicos, prevención del cohecho, y después due diligence a proveedores, lo que yo les mencionaba, la negociación incompatible, sobornos entre particulares, todo eso. Eso era lo que le tenía preparado hoy, espero no haberlos aburrido, no haber hablado muy rápido y encantado de recibir sus preguntas o comentarios. Sí, no, muchas gracias, Edmundo, una muy buena descripción. Nos queda claro que hay una ley que ya está funcionando, que tiene un catálogo bastante disminuido frente a lo que se viene. Una preocupación, porque también amplía, ¿no es cierto?, este proyecto amplía los quienes pueden ser objeto de estas acusaciones o de estas denuncias. Y efectivamente hay hartas preguntas. Yo vuelvo a insistir que si las preguntas acá no alcanzan a ser contestadas, hacemos el contacto necesario y posteriormente en la revista CIMED podría venir también un reportaje sobre algunas dudas que puedan quedar acá sobre el tema. Pero Edmundo, fíjate que acá vamos a resumir algunas de las preguntas que están en el chat, ¿no? Algunas ya fueron tocadas en algún momento, pero no está de más repetirlas. ¿En qué se basa la ley o tribunal correspondiente para determinar qué tipo de pena aplicar? Y a lo mejor ahí mismo, ¿aplica la disolución para todas las personas jurídicas o no aplica para entidades estratégicas? Son dos preguntas ahí que te las tiro juntas. Ya, respecto a la segunda, para las empresas estratégicas no aplica, es una excepción a la pena de disolución de la persona jurídica. Claro, no se va a poner en riesgo la interrupción de un servicio esencial, por así decirlo, y en ese caso la propia ley se pone en el caso y no aplica a las empresas estratégicas. Y segundo, volviendo a la graduación de las penas, la graduación de las penas va en función del perjuicio causado y de la realidad de la empresa que comete el delito, por así decirlo. No se sancionan con igual severidad a empresas de menor tamaño, ¿no es cierto?, con administraciones muy, muy sencillas, ¿no es cierto?, versus, por ejemplo, una sociedad anónima abierta. Y yo diría que ahí está la rigurosidad con que el tribunal analizó en el fallo del caso Corpesca la sanción impuesta a la misma y lo justificó, y también la solicitud del Ministerio Público de imponerle a Corpesca la multa más alta establecida en ese momento, que eran 20.000 UTM. Entonces, en función, en mi opinión, del perjuicio y de la realidad de la persona jurídica que comete el delito. Correcto. Bueno, de ahí vamos a repasar algunas preguntas en directo, a ver si alguien las puede aclarar. Pero otro de las solicitudes dice, ¿puedes indicar un ejemplo de la diferencia de negociación incompatible y administración desleal y receptación y apropiación indebida? Sí. Primero aclararles, yo no soy abogado penalista, pero se me ocurre como negociación incompatible, por ejemplo, que se presente al directorio de una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima abierta, ¿no es cierto?, una operación entre relacionados y uno de los directores, debiendo abstenerse del acuerdo, igualmente tome parte del acuerdo y vote a favor del acuerdo, debiendo abstenerse. En ese caso podría darse el caso de negociación incompatible, ¿no es cierto?, porque él no se estaría absteniendo, de acuerdo a lo establecido en la ley, de aprobar ese acuerdo. Entonces podría eventualmente involucrarse o tener algún interés en la aprobación de esa OPR, de esa operación con relacionado. Esa es una sociedad anónima abierta. En una sociedad cerrada se da la figura más o menos parecida, pero sin el paso previo por el comité de directores, de una operación o transacción donde exista interés por parte del director. Después, de administración desleal. La administración desleal podría darse en el caso, por ejemplo, que un gerente general, estando obligado a firmar en conjunto con otro apoderado de la empresa, llegue y firme contratos él solo para la empresa, no pidiéndole a la contraparte que acreditara su personería, ¿no es cierto?, y él actuando solo, o sea, incumpliendo los poderes de administración de la sociedad, obliga a la sociedad y como consecuencia de ello no solo incumpla sus deberes, sino que además le causa un perjuicio a la sociedad. El delito de administración desleal está pensado para la alta administración, así sí. Muchas veces la administración desleal también se da
en el caso de que accionistas minoritarios se sientan perjudicados frente a la actuación de los representantes del controlador en el directorio, y habiendo votado en contra de una resolución del directorio, pero que no obstante fue aprobado por la mayoría vinculada al controlador, la empresa firme un contrato que le termine causando un perjuicio a la empresa. En ese caso también podría darse la administración de ley. La receptación de una empresa, miren, yo participé de una charla que hizo un abogado penalista y dijo que la incorporación de la receptación en el catálogo había sido un exabrupto legislativo. O sea que no tenía mucha razón de ser la receptación o la incorporación de la receptación al catálogo de delitos para las personas jurídicas. No se me ocurre nada específico de la receptación, yo les di un ejemplo, pero la verdad que considerando los presupuestos que hoy día establece la ley, es difícil, ¿no es cierto?, que un funcionario o que un trabajador de una empresa compre un bien que conoció, debió conocer, que era hurtado, y que eso vaya en beneficio de la empresa. Es algo bien rebuscado. Entonces, la verdad que pensando en la persona jurídica no se me ocurre mucho. Y de la apropiación indebida se produce básicamente, se podría producir cuando, por ejemplo, una empresa arrienda un bien y terminado el contrato de arrendamiento no devuelve el bien. En ese caso, podría entenderse que se apropió indebidamente el bien porque terminado el contrato, ¿no es cierto?, no lo devuelve al arrendador, a su dueño, a su titular. Eso es lo que se me ocurre ahora. Me parece. Al final vamos a hacer una repasada por si quedan algunas dudas, pero me parece que se están respondiendo las preguntas. Después dice, el delito de contaminación de aguas. ¿Pueden incurrir empresas que no necesariamente sean del área pesquera y que contaminan las aguas? El delito de contaminación de aguas, ¿pueden incurrir empresas que no necesariamente sean del área pesquera y que contaminan las aguas? En el fondo estamos hablando de sí, en mi opinión sí. Sí, en mi opinión sí. En mi opinión sí. Si una empresa no necesariamente es pesquera, pero no sé, tiene una planta cerca de un río o del mar y empieza a botar residuos, ¿no es cierto?, al mar o al río, claro que tiene que contemplar en su compliance el delito de contaminación de agua, y claro que puede ser finalmente sancionada por ese tipo, independiente que no tenga en su giro específico el ámbito pesquero. Yo hablé del ámbito pesquero, pero claro, hay supuestos que se salen un poquito de esa regla general, por así decirlo. Correcto. En el caso de EPD, ¿existe alguna inhabilidad respecto a que sea una persona interna a la empresa? Persona interna, en realidad, a la empresa. No existe inhabilidad. Yo les digo, yo fui fiscal de una sociedad anónima abierta y al mismo tiempo era oficial de cumplimiento legal, o sea, cumplía también la función de encargado de prevención de delitos. En la empresa específica en que yo estaba no se producían problemas, y la verdad que por mi vertiente de fiscal yo tenía al gerente general y luego al directorio, y por mi vertiente de oficial de cumplimiento al comité de directores, porque era una sociedad anónima abierta, y el directorio había delegado en el comité la función de cumplimiento, de prevención de riesgo. Ahí no había problema. En varias empresas más complejas, por cierto, yo creo que sí podría producirse un problema con la segregación de funciones, pero respondiendo a la pregunta, no hay ningún inconveniente que la función se preste internamente. Lo importante es que si se presta internamente, tenga autonomía y tenga medios materiales suficientes para poder desarrollar bien su función. Correcto. Fernando Miller nos dice aquí, hola, se ha hablado bastante sobre empresas grandes en número de empleados y ventas complejas y con mayores riesgos. Pero ¿cómo sugiere el mundo una empresa pequeña aborde la aplicación práctica de la ley? Pregunta más bien. Sí, la ley se pone en ese supuesto. Yo tengo acá la ley, y la ley establece que en el caso de las personas jurídicas cuyos ingresos anuales no excedan de 100.000 unidades de fomento, el dueño, el socio o el accionista controlador podrán asumir personalmente las tareas del encargado de prevención. Entonces, facturación de 100.000 UF hasta 100.000 UF, el oficial de cumplimiento puede ser perfectamente el dueño de la empresa. Ahora, respecto al compliance en las empresas de menor tamaño, lo importante primero
tener presente que la ley aplica a todas las empresas, sea el tamaño que sean, ¿cierto? Pero la profundidad, por así decirlo, del sistema de prevención de delitos va a depender justamente del tamaño de la empresa. Entonces, si es una empresa con pocos empleados, que no tiene relación con clientes, que tiene unos pocos proveedores, que no se relaciona con funcionarios públicos, la verdad que el compliance de esa empresa puede ser bastante sencillo, ¿no es cierto? Y basarse en un modelo de prevención de delitos que establezca el contenido mínimo, un encargado de prevención, que como les digo, dependiendo de la facturación puede ser el propio dueño de la empresa, y establecer una política cortita respecto de la relación con proveedores. Yo diría que la gracia en customizar y que lo permite la ley, el compliance a la realidad de la empresa, obedece justamente a eso, ¿no es cierto? A ajustar, a amoldar el cumplimiento a la realidad de la empresa. Identificación de riesgos. ¿Qué riesgos tengo yo? ¿Me relaciono con funcionarios públicos? No. ¿Tengo clientes? No. ¿Cuáles son los terceros con los que me relaciono? Proveedores. Perfecto. ¿Tengo empleados? Sí. Ya. ¿Cómo regulo a mis proveedores? ¿Tengo un registro de proveedores? ¿Tengo un registro de pago de proveedores? ¿Cuáles son mis principales contratos? ¿Cómo yo designo, cómo yo adjudico esos contratos? Hago licitaciones de los contratos más importantes, los designo a dedo, busco distintas cotizaciones, ¿no es cierto?, en el mercado, y luego de optar por la más favorable a la empresa, asigno el contrato a un tercero. Yo diría que son cosas que pueden ser bastante sencillas o bastante complejas dependiendo de la realidad de la empresa. Lo importante es que el compliance, y esto es algo bien importante que yo trato de transmitírselo a los certificadores de los modelos cuando yo he hablado, cuando ya me ha tocado trabajar con ellos, que es el compliance tiene que ser llevadero, ¿no es cierto? No puede ser una piedra en el zapato para las empresas. Las empresas no pueden tener 20 protocolos, 20 políticas, porque nadie las va a cumplir, ¿no es cierto? Lo importante es tener poco, si quieren, sencillo, pero ajustado a la realidad y cumplirse. Y ir dejando rastros del cumplimiento del sistema, ¿no es cierto? Hacer capacitaciones una vez al año, semestralmente, aunque sean capacitaciones sencillas, firmar un registro de asistencia en las capacitaciones. Si tengo página web, subir el modelo de prevención de delitos. Si tengo página web, incorporar el canal de denuncias para que puedan reportar estas cosas. Yo diría que son cosas, Marcelo, dependiendo de la realidad de la empresa. Correcto. Antes de dar la palabra, que la están pidiendo por ahí, ¿de qué forma se actualiza la ley sobre actuación de inversiones en moneda electrónica? Los bitcoins están tan de moda y con reciente incorporación en la bolsa americana. Y bueno, aprovechen de felicitar, hay varios mails ahí que felicitan la presentación del mundo, te lo haremos llegar en su momento también para tranquilidad de todos. Gracias, encantado. Sí, a ver, del tema específico, lo que yo he visto en el proyecto de delito económico es que regula la publicidad engañosa y impone pena de cárcel en materia de protección al consumidor en materia de publicidad engañosa para servicios financieros. Eso es lo que se me ocurre ahora que podría responder en algo a la pregunta. Respecto de las bitcoins, yo tengo entendido que no hay nada muy desarrollado en el país, que está todo muy en pañales, por así decirlo, y me da la impresión a mí, y luego del barrido que he hecho varias veces al proyecto de delito económico, y lo estoy haciendo ahora mentalmente, que no hay nada específico. Piensen que las bitcoins claro, se están desarrollando, y yo diría que más durante el año 2021 se les ha dado más publicidad, ¿no es cierto? Pero el proyecto original, las mociones originales del proyecto de delito económico son de enero del 2020, entonces yo creo que no contemplaban esa situación y en consecuencia, salvo que pueda ser por el lado de la publicidad engañosa, servicios financieros o algo así, no se me viene en mente algo que incorpore el proyecto relacionado a eso. Sí, oye, Fernando García, que es director de CIMET, aprovecho de saludarlo ahí, me dice que prefiere hacer la pregunta, dice, yo implementé en una empresa esto, pero era empresa extranjera. Punto suspensivo, el tema es la pyme. Yo le paso la palabra para que le den micrófono, por favor, Mirta, a don Fernando García, para que se explique bien, a ver si el mundo le puede dar una mano. Y si no, vuelvo a repetir el contacto del estudio Luchans, que está con ya casi 6 años con la primera. ¿Está ahí? Fernando. Sí, hola Mundo, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando, cortito. Un poco respondiste la pregunta justamente. Yo cuando estaba en una empresa colombiana, ¿no es cierto? Implementamos la ley 20.393
y más siendo en Colombia que era pública, entonces yo lo comprendía. Y aquí la pregunta un poco lo respondiste llevándolo a una pyme, ¿no es cierto? Y más pyme, en nuestro caso siendo familiar, donde está mi papá, estoy yo, ¿no es cierto?, mi cuñado, y donde muchos pasa por nosotros tres nomás, incluso pago directamente, lo hago solamente yo, entonces no tenemos, los controles son más bien propios, ¿no es cierto?, que no tenemos que responder a nadie, yo a mi papá a mí, y listo. Y el tema, me queda claro que tú decís, lo agotáis, puede ser un instructivo, pero aquí la segunda derivada de la pregunta, porque parte lo respondiste, si vienen a fiscalizarme, porque también independiente del papelito que podemos hacer un instructivo, imagínate, el control es para nosotros mismos. Entonces, aunque sea un procedimiento corto de 5 o 10 hojas, digo, ¿cuál es mi valor agregado para eso? ¿Para llenar un papel? Entonces, a mí si tengo que hacer un papel, lo armo ante una posible fiscalización de alguien, multa. ¿Y ahí, de quién? Porque aunque tenga ese control cortito, resumido, bien, lo armo. Pero si no veo el valor agregado, llevándolo nuevamente a una empresa pyme y pyme familiar. Porque para los otros lados yo lo entiendo, donde tenía un tercero, un gerente general, un gerente de finanzas, que lo coloca el directorio, y yo he visto pasar en muchos lados muchas cosas turbias. Entonces, y con agarradas, me acuerdo, con parte de gerente justamente porque yo no iba a participar de ciertas irregularidades. Pero acá no sé el valor agregado. Entonces, yo si tengo que armar algo, reitero, es para un ente fiscalizador. ¿Qué me puede pasar? ¿Me puede pasar algo si no hago nada? ¿No lo tengo escrito? Eso. Hola Fernando, gusto saludarte, gracias por la pregunta. Primero, nadie te va a fiscalizar el cumplimiento de la ley 20393. Nadie te va a fiscalizar tu modelo de prevención de delitos ni el compliance, salvo que se inicie una causa por responsabilidad penal de las personas jurídicas en contra de tu empresa. Primero. Segundo, que está relacionado con lo primero. Como nadie te va a fiscalizar, el cumplimiento de la ley hoy día es optativo para las empresas. Si las empresas quieren cubrirse, pueden establecer este compliance. Solo si quieren cubrirse, ¿no es cierto? Tú perfectamente puedes seguir operando igual y nadie te va a fiscalizar, y en la eventualidad, ojalá así sea, ¿no es cierto?, de que no se cometa ni un delito, ni seas querellado, ni nada, nadie te va a fiscalizar. Nadie te va a fiscalizar. En el caso de ustedes, me imagino que tienen doble firma, ¿no es cierto?, que si tienen proveedores, tratan de tener un registro de proveedores, cosas sencillas que en la eventualidad te pueden proteger, ¿no es cierto? Y mira, hay algunos abogados penalistas y que están muy involucrados en el proyecto de delito económico, que están en contra del formalismo, por así decirlo. Entonces dicen, oye, no vale la pena incorporar las cláusulas de los contratos de trabajo, ni de los prestadores de servicios, ni tanto papeleo, ni tanto. Lo que tiene que probarse es el compliance en la práctica. Eso dicen ellos. Entonces, si tú en la práctica puedes probar de que tenías un modelo muy sencillo, oye, de 5 páginas, 3 páginas, ajustado a tu realidad, y que eso cubría en la práctica los riesgos asociados a tu empresa, oye, puede cubrirte, ¿no es cierto? Y puedes con eso acreditar el cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Ahora, para los que trabajamos en temas de cumplimiento es súper importante el formalismo, por otro lado, porque es la forma que tenemos de acreditar el cumplimiento, ¿no es cierto?, la trazabilidad, la evidencia. Entonces, lo importante es que si tú estás haciendo algo, Fernando, que puedas probar que lo estás haciendo. ¿Ya? Y aunque es una empresa familiar, oye, muchas veces los problemas se producen en las empresas familiares, por la falta de formalidad, porque no hay doble firma, porque las funciones no están claramente delimitadas, porque los proveedores terminan siendo familiares, porque aquí hay una serie de cosas que uno puede regular. Sí. Ok, está de acuerdo, Fernando. La verdad espero haberle respondido. Sí, levantó el dedo por lo menos ahí que lo silenciaron, pero la verdad es que todo lo que sea estandarizar, formalizar, como tú lo dices, el mundo, es en todo sentido una gran salvación en momentos de crisis, ¿no? Como tú lo dices, llega el momento y uno le piden a veces, oiga, pero usted tiene algún procedimiento escrito, en este caso, un modelo de prevención de delito escrito, aunque sea sencillo, claro, que te sirve y de mucho, sobre todo si ha sido pasado por el directorio o tiene algún sello que fue hecho
con anterioridad y no apurado para la visita que pueda significar en ese momento. Bueno, nos van quedando muy pocos minutos, Edmundo, pero voy a leer aquí unas preguntas. ¿Qué pasa con la contaminación de alcantarillado por parte de vaciar residuos, por ejemplo, aceites desechados? ¿Ah? ¿Tenemos respuesta para eso? Eso es bien específico. Lo que se me viene a la Esos son cabeza, los riles son temas. claro, lo que se me viene a la cabeza es que si eso, claro, porque me lo están preguntando porque esa agua ya está contaminada, ¿no es cierto? Entonces, entre Claro. contaminarla un poquito más, contaminarla un poquito menos, finalmente ya está contaminada el agua. No sé, esa es una pregunta súper específica en materia de regulatoria no sé, de agua. Desgraciadamente no tengo una respuesta. Encantado de que me contacte esa empresa y seguir conversando para tratar de orientarlo en ese sentido, pero si el daño, claro, si el daño ya está causado o ya está dañada el agua, ¿cómo yo puedo contribuir a contaminarla más aún, ¿no es cierto? No sé, es muy interesante la pregunta, una buena pregunta y desgraciadamente no tengo una respuesta clara. Oye, justamente y ratificando lo que dice Edmundo, hoy que podemos responder en forma posterior. Contarles que el estudio Luchans lleva mucho tiempo con nosotros y siempre han tenido la amabilidad de responder todas las dudas y consultas que han salido de nuestros socios. Cuenten con ellos, por supuesto. También para lo que quede pendiente, que lamentablemente ya nos pilló la hora, hay muchos chats que todos tienen toda la vista ahí, agradeciendo la presentación, muy aclaratoria. Muchas gracias por responder todas mis preguntas. Gracias. Bueno, yo agradezco también a Hugo Urtubio, a Alejandro Di Giorgio, que hizo varias preguntas, a José Sepúlveda, a nuestro amigo Anthony Murray, a nuestro amigo Fuensalía. Bueno, no lo voy a leer a todos, ustedes lo tienen en el chat, pero muchas gracias, porque de las preguntas salen aclaraciones que van dando luz de cuáles son las preocupaciones de las empresas. Lamento no poder hacerlas todas, ya nos llegó el tiempo de cerrar nuestra transmisión, en realidad, y dejamos abierto el contacto directo a través de Mirta Aceituno, nuestra relacionadora pública, o el Departamento de Estudios. Está mirta.aceituno@cimer.cl o de ignacio.canales, ¿cierto? @cimer.cl, o cualquiera, por supuesto el mío siempre está abierto y se lo haremos llegar al estudio para que puedan responder esta pregunta. O también tenemos algún mail que le podemos compartir del estudio Luchans. No sé si ahí tenemos algo a ponerlo en el chat ahí, Edmundo o Andrés. Aprovecho de saludar a Andrés Correa también, nuestro contacto siempre de Luchans. No sé si hay algún chat que podamos poner, algún mail que podamos poner en el chat en este minuto. Sí, voy a incorporar mi mail del estudio. Yo también aprovecho, Marcelo, de agradecerles a todos y espero que haya sido útil la charla. La verdad que es un tema complejo, que da para mucho. Cada aspecto distinto de la ley da casi para un conversatorio, y traté de resumirlo y hacer una pincelada bien general de la ley. Así que espero no haberlos aburrido, que haya sido útil. Les agradezco los comentarios y las preguntas, así que encantado cuando quieran. Ahí está. Dice eea@eluchans.cl. Amigos, muchas gracias en el día de aniversario de ACIMED. Seguimos trabajando, porque hay que trabajar siempre. Este país nos necesita más que nunca. Hoy hay que trabajar con fuerza, con ganas, en beneficio del crecimiento económico, y también como empresas, la doble enmienda, la doble misión es también un desarrollo social para todas las personas que pertenecen a las empresas que representamos. Muchas gracias, Edmundo, por esta buena charla. Quedamos en contacto. Gracias a todos, un abrazo, y a todos los socios, feliz aniversario de ACIMED. Que estén muy bien. Saludos. Gracias, adiós.